Te damos las gracias por este día, te agradecemos que nos permites estudiar tu palabra, te pedimos que por favor, Dios, tú nos hables, que no salgamos igual de como llegamos, Dios, tú síguenos transformando y produce en nosotros el querer buscarte, Dios, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues miren, ¿se acuerdan la última vez que estábamos viendo de José, capítulo 41? De hecho, si quieren ir para allá en el versículo 44, ¿se acuerdan que vimos cómo le interpreta sus sueños, ¿no? Vimos cómo si es dos veces, viene de parte de Dios. Y nos quedamos en este tema de los tres vestidos, ¿no? ¿Sí se acuerdan? De la túnica de colores, que es la con la que sales, ¿no? De tu casa. Luego viene la del esclavo, que es cuando estás en el mundo. Y por último, cuando te conviertes, cuando naces de nuevo, pues Dios te reviste, ¿no? Jesús con su justicia o te pone ropas blancas, ¿no? En este caso. Y nos quedamos tal cual cuando le van a dar o le dan esposa a José, ¿no? Y era, yo creo que Faraón decía, híjole, ¿a cuál le doy? Pues no, pues es un cuate ejemplar, necesito darle a alguien pues, de su nivel. Y fíjense, vayan al 41, 44, dice, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto, ¿no? Entonces ahí es donde realmente nos quedamos. Y como les repito, lógicamente, ¿a quién le iban a dar por esposa, no? Pues alguien que se pareciera a él. En este caso, José pues, se guardó, fue de una sola pieza, confiaba en Dios, entonces le tuvieron que buscar a alguien más o menos, ¿no? Que estuviera a su nivel. Y con esto ahorita me arranco, ¿no? Dice el 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Aquí precisamente hay un símil, esto ya lo habíamos visto con, con Jesús, porque a qué edad inicia su ministerio Jesús, si ustedes se acuerdan, también a los 30 años. La pregunta del millón que yo les hago es ¿por qué? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál es? ¿Hay una razón bíblica o pues nada más? ¿Quién sabe? ¿Creen que tenga algo que ver con José, Jesús? O sea, ¿ustedes qué me dirían? ¿Por qué? ¿Por qué a los 30 años? Sí, nos queda claro que los dos fue a los 30 años, pero ¿por qué? No sé si se lo han preguntado, ¿no? O si incluso se los han preguntado, oye, ¿y por qué a los 30, no? ¿Por qué no a los 25? ¿Por qué no a los 40? ¿Por qué esa edad podían ser reyes o algo así? Ok, más o menos va por ahí, pero no. Por lo de los levitas, era cuando podían empezar. ¿Cómo? Lo de la parte de los levitas, que a esa edad podían empezar su, pues, sacerdocio Es correcto, acuérdense. Yo les pregunto, ¿de qué tribu viene Jesús? de Judá, De Judá. Entonces, por ende, ¿él qué debería de ser? ¿Rey o sacerdote? sacerdote. Las dos cosas, ¿Quién dijo sacerdote? las dos ¿Los cosas. sacerdotes de qué tribu vienen? De Leví, De De Leví, Leví. ¿Están de acuerdo? Y los reyes de de Judá. Judá. de De Judá. Judá. Si Jesús es de la tribu de Judá, el que tiene que ser, Rey. Rey. Rey, según la ley, ¿no? Entonces, mamá comentaba que las dos cosas, ¿por qué? porque sacerdote según el orden de Melquisedec. Ok, perfecto. A ver, ¿eso dónde viene?
Eh, no recuerdo si en Hebreos, pero no Sí, sé en qué versículo, pero en Hebreos dice que miren, era esos. aprovechando que bueno, igual que prendieron sus cámaras, pero bueno, alguien ayúdeme nada más para ese es informativo, el de Lucas 3:32, porque si luego dicen, ¿y dónde dice que Jesús tenía 30? Ah, lo dice Lucas 3:32. Génesis 41:46 te dice que José tenía 30. ¿Ok? El que tenga el de Lucas y alguien ayúdeme con los de números. Y yo me voy a ir a los de Hebreos. ¿Alguien tiene el de Lucas? A ver, yo, Ajá. dice, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo Pe- de Salmón. No, perdón. 3:31. El que dice que tenía como 30. Mm, No, entonces me equivoqué ahí. El 3. A ver, perdónenme, lo puse Es la mal. de 3:23. 3:23. Ok, a ver, ahora sí, perdón. Ajá. Es 3:23, ¿no? Está ahí al revés. Jesús Ajá. mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Ok, perfecto. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, pero eso viene precisamente en la ley. A ver, ¿alguien tiene los de números? Sí, yo. A ver, 4:2. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. perfecto. Mm. Tres Luego el veinte 22 y 23 del mismo 4. es, ya, 2 a 3. Entonces me faltó, ¿no hay uno? Bueno, luego 22-23. Toma también el número de los hijos de Gerson según las casas de sus padres por sus familias, de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Perfecto, exactamente. Ujú. Y luego el 29 y 29. 30. Ujú. Contarás los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Ok, entonces en números lo que te da a entender es, cumples tu mayoría y no mayoría de edad, porque para los judíos su mayoría de edad era entre 11 y 13 años. Y les hacían su bar mitzvah, los hacían hijitos del mandamiento y entonces ya eres responsable delante de Dios. Pero para tú poder ser un adulto maduro, para poder iniciar un ministerio del que tú gustes y mandes, específicamente en números te habla de los sacerdotes, de Leví, etcétera, pero es a los 30. Tú tienes que tener 30 de ahí para arriba para que te puedan considerar, así de sencillo. Por eso es que incluso ahorita en el Génesis, cuando nos recalca Dios que José tenía 30, no es casualidad que a los 30 años le dan esposa, que es cuando ya se considera un adulto maduro, le dan a su esposa, empieza a tener sus hijos y arranca su ministerio José. De hecho, las tradiciones rabínicas o incluso en el Talmud se enseñaba que tú no podías leer el Cantar de los Cantares hasta que tuvieras 30 años por, por algunos versículos, temas, cuestiones que trae ese libro. Entonces decía, no, tú antes de esa edad no. La idea es que ya después de los 30. Pero bueno, ya que alcanzas tu madurez. Pero bueno, eso era nada más como brevario. Fíjense, vamos a Hebreos 3:1, porque efectivamente, con base a la ley, tú dirías, oye, ¿y Jesús qué tiene que hacer en el tabernáculo? ¿O Jesús como para qué va a oficiar? Si él es de Judá, eso déjaselo a los levitas. En tu misma ley te estás contradiciendo, ¿no? Aparentemente. A ver, Hebreos 3:1, se los leo, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y tú dices, ah, caray, sumo sacerdote, Cristo Jesús. Pues no, que es de la tribu de Judá. A ver, vamos al 4:14. Fíjense, ¿están ahí? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y después de ahí, déjenme aquí, no le muevo, 6:20. Fíjense qué dice el 6:20. Ya con esta lo matas, ¿no? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, y esa es la clave, según el orden de Melquisedec. Y digo, ya no entro en detalles de lo de Melquisedec, ya lo sabemos a la perfección, porque Melquisedec era rey y sacerdote al mismo tiempo. Y se acuerdan que Melquisedec aparece en Génesis 14, después de que Dios libra a Abraham de la, digamos así, como la guerra mundial, y Abraham se encuentra a Melquisedec y Abraham le da los diezmos a Melquisedec y se cuadra con él. Y si realmente el sacerdocio viniera de Leví, entonces, como por qué Melquisedec, que es antes de Abraham y antes de Leví, porque de los lomos de Abraham va a venir Leví, ¿sí me explicó? Y de ahí vienen los sacerdotes y Aarón, etcétera, como por qué Abraham se cuadra y como por qué ves a un rey que es rey y sacerdote al mismo tiempo. Entonces, Melquisedec te sustenta que Cristo pueda ser rey y sacerdote al mismo tiempo sin ningún problema. Por eso Jesús no es sacerdote según la orden de los levitas. Se me explicó, es sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero bueno, ahí vamos bien, ¿no? Por eso a la edad de 30 años. Pero ahora viene otra cosa interesante. Para los judíos, también en la época de Jesús, a los 30 años, tú como hijo podías heredar los negocios de tu papá. Y entonces tu papá te decía, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia, y te daba toda la potestad. Y entonces cualquiera que quería ver al papá tenía que primero entenderse con el hijo. Y entonces, digamos que delegaba, y si tú querías hacer algún negocio con el papá, la idea era que primero lo vieras con el hijo. El hijo podía llevar las empresas, los negocios, todo lo que ustedes gusten y manden, lo podía ver el hijo, pero solo a la edad de 30 años. Y a ver, miren, vamos a ver qué dice Mateo 3:17. Fíjense, les leo. Precisamente después de que Jesús es bautizado, vean qué dice. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces no es casualidad que eso se lo decían los papás a los hijos a la edad de 30 años, cuando ya podían tener la madurez para llevar sus negocios. Luego, miren, vamos al 28:18 de mismo Mateo. Y fíjense, aquí es cuando ya resucita en la gran comisión y qué les dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué le está diciendo el padre al hijo? Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tú ya te puedes encargar de la empresa, del negocio, tú ya puedes hacer los business, tienes la mayoría de edad y la madurez y la adultez. Pero no nada más eso, aparte te doy toda la potestad. O sea, como con los reyes, cuando les extendían el cetro o les daban el anillo real, ya no lo tienes que ver conmigo, tú ya puedes tomar decisiones, velo tú. Pero ahora, si lo vemos de esa manera, hay un gran problema, porque si nosotros queremos ver al Padre, ¿cómo nos acercamos al Padre? Yo me quiero acercar con el dueño de la empresa, pero me salen que el dueño de la empresa ya le delegó todo al hijo. Entonces realmente yo extraño con quién me tengo que entender si quiero tener acceso al padre. Yo ya no puedo llegar y decir, yo necesito ver al dueño, al papá. Yo me quiero entender con el papá. ¿Qué me van a decir en la empresa? No,
te tienes que entender con el hijo, porque ya el papá le dio toda la autoridad. ¿Y quieres tener acceso al padre? Primero tienes que hablar con el hijo. Así de sencillo. Y a ver qué dice Juan 14:6. A ver ese léanmelo, ayúdenme buscándolo. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿No quieres tener acceso al padre? ¿Qué crees? Que yo soy su hijo amado en quien tuvo complacencia, me heredó el negocio, me heredó la chamba y aparte me dio toda la potestad. ¿Quieres tener acceso al Padre? Tienes que pasar a través de mí. Si no, no hay manera. ¿Qué hizo Faraón con José? Lo mismo. Tú vas a ser el segundo y todo lo que quieran lo ven con José. Y quieren tener acceso a mí, quieren tener acceso a la comida, todo, lo tienen que ver a través de José. Entonces dan cuenta la similitud y me regreso al Génesis 41, porque es lo mismo que hizo, o sea, así arrancan su ministerio ambos. Fíjense, les vuelvo a leer 41, 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón rey de Egipto, y salió José de delante de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Qué hizo Jesús cuando después de que lo bautizan y después de que precisamente vimos lo de este es mi hijo amado, etcétera? Sale y recorre toda la tierra. ¿Qué tierra? Todo Galilea, posteriormente se va al sur. Pero ¿cuál es la idea? Como diría José al final de su, no de su ministerio, pero al final del Génesis, ¿no? Que vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para preservar con vida a mucho pueblo, ¿no? Es la misma escena y es el mismo personaje. Por eso es que Jesús muchas veces cuando estaba iniciando su ministerio o ya casi al morir, pues digamos que se sacaba de onda o lloraba o lo que ustedes quieran, porque decía, estos cuates no se han dado cuenta que es lo mismo, es la misma vida de José, es la misma vida que yo llevo. Así como Faraón le delegó y José recorrió toda la tierra de Egipto y guardó y almacenó y no nada más alimentó a egipcios, sino también a los demás, pues es lo mismo que yo estoy haciendo con ustedes, pero pues ustedes no agarran la onda. Ok, entonces miren, les voy a seguir leyendo. Dice el 47, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número. Esta imagen que les pongo en automático, ¿quién se les viene a la mente? Así luego nada más de verla, alguien de la Biblia, o sea, lógicamente. Si les dijeran, esa es una portada de un libro de la Biblia, ¿en quién pensarían luego con esa imagen? Porque aquí José también se va a parecer a ese personaje. ¿Se acuerdan del libro de Ruth? Precisamente vos en la era que espigaban y se acuerdan que en Levítico te decía que para los pobres, o sea, tú no podías estar espigando y se acuerdan que no era como que, ay, le hago así y luego me regreso, lo que se me olvidó, no, lo que hayas recogido de aquí para allá y ya las viudas, los pobres, los extranjeros tenían que ir agarrando atrás de ti. Y si se te olvidaba algo, si se te quedaba o lo que fuera, ni modo, era para la viuda, el pobre, el extranjero como fuera, pero no podía haber pobres en Israel, ¿se acuerdan? ¿Y de dónde era vos? ¿O de dónde? Sí, ¿de dónde era vos? ¿Quién se acuerda? Fíjense, les leo el 54. Dice, mas en toda la tierra de Egipto había pan. ¿A qué le suena? ¿Cómo se llamaba el lugar de donde era vos?
¿Cómo? Bueno, si tú vas a la panadería, ¿qué te vas a encontrar? Tortillas, ¿no? No, pues pan. Y entonces, ¿cuál era esa ciudad que significaba eso? Betel, no. No, Uh, no, es Belén, ¿se acuerdan? Bet, casa, lejem, pan, ¿se acuerdan? Entonces, de Belén es de donde era vos precisamente. Y no es casualidad que ahí es a donde va a llegar Ruth y ahí es donde van a espigar y todo tiene que ver con el pan o con el trigo, con la era, con el fruto, porque la idea era, si ustedes se acuerdan, vienen de los jueces, vienen del caos. Y entonces es cuando dices, oye, el libro de Ruth se escribe entre todo el libro de los jueces. No se aclara en qué capítulo, pero bueno. Y se van a Moab y hay muerte y regresan, pero son de Belén, de Judá. Y entonces la idea es que tú regreses a donde hay pan. Y se acuerdan que oyen que Dios está bendiciendo y regresan y es cuando viene toda la historia de Ruth y ahí conoce a vos y él es el dueño y reparte, y lo que ustedes gusten y manden. Pero la idea es que se parezcan, vos y José o vos y Jesús, porque vos la hace de Cristo. Entonces la idea ahorita con José y que diga que del trigo y todo, es que relacionemos la historia. Y más bien, no sí nosotros, pero piensen en Ruth, pues supone que Ruth, Noemí, vos, se saben esta historia de José, no es que José le copió a vos, sino al revés. Y la idea es que vos sea ejemplar. Y la idea es que así como José preservó con vida a mucho pueblo, la idea es que yo no deje a las viudas, yo no puedo dejar a Ruth, yo no puedo dejar a Noemí. Entonces sí está bien que, y no las, cuidado y no las vayan a molestar, ¿eh? Y déjenlas, y que vengan y que espiguen y lo que ustedes quieran. Pero bueno, Oye, nada más era ese para que más o menos nos oye, acordáramos. hijo, eso Ajá. no tiene que ver, por ejemplo, que vos es el que le toca, bueno, no le tocaba redimir a él, le tocaba a un pariente antes, pero Ujú. esa historia también me recuerda cuando vimos un capítulo que habla de la redención, que el familiar tiene que ir a rescatar a las personas, o sea, como quien dice el primogénito, tiene que asegurarse, pues que tengan pues la redención, la provisión, que incluso hacían sus como casas así para que estuvieran como todos juntos. Exacto. Sí, ¿se acuerdan? La Bet-Ab, ¿no? Bet, casa, Ab o Abba, padre, ¿no? La casa del padre, ¿no? Entonces, precisamente en la casa del padre muchas moradas hay y voy yo a prepararles lugar y voy a regresar, porque esa es la idea, que si tú eras el patriarca tenías tu casa y tus hijos al casarse iban construyendo alrededor, la idea es que hicieran un estilo de, es que no sé, el chiste es que dejaran un patio central en donde el anciano, o piensen, no sé, Jacob, un patriarca, les enseñara a los demás. Pero la idea era esa, que fueras un clan, que crecieras, y si tú eras el patriarca o tú morías y dejabas al primogénito, el primogénito se encargaba y tú le dabas todos los recursos a ese primogénito, y el primogénito tenía que encargarse de no dejar que alguien se endeudara, y si se endeudara, perdón, y si se endeudaba, tú pagabas lo que él debía. No podías tener una viuda, lo que tú quieras, tú te tenías que hacer cargo. Y si lo tenías que ir a rescatar estilo Abraham con Lot y te tenías que rifar el físico, lo tenías que hacer con tal de regresarlo a la casa del Padre. Entonces es lo que hacía vos, era el Goel, era el Redentor. Entonces la idea es esa, si yo tengo una era, pues oye, lógicamente que yo vivo bien, pero no puedo permitir que haya gente que se la pase mal. Si yo tengo, no puedo dar el lujo de que ver sufrir al de al lado y no darle, ¿no? Esa es la filosofía de Dios. En mi pueblo no puede haber pobres. Y si hay una viuda, ni modo, te haces cargo. Y piénsenlo, pues dices, oye vos, pero el hijo que vas a tener con Ruth no va a ser tu hijo realmente. Y aparte le pagas la deuda y los terrenos que debe Noemí y lo que ustedes gusten y manden. Es comprar problemas.
pero ni modo. Con José hasta cierto punto lo mismo. Estoy gobernando en otra tierra que no es mi tierra y les estoy administrando y qué chulada y los demás, los de mi tierra pudriéndose de hambre. Ni modo. Pero precisamente José le queda claro y también redime a sus hermanos, ¿no? Y pues el más claro es Jesús. Lógicamente, él, ¿qué culpa él cabe decir? Yo no hice nada. Yo como, ¿por qué tengo que pagar lo que ustedes deben? Pero no, llevó nuestras enfermedades, no se cansaba de ir curando leprosos, ciegos, tullidos, lo que ustedes quieran. Y él absorbía todo, ¿no? Al grado que la cruz se subió y pagó por nuestros pecados. Pero esa era la idea, esa es la idea. Y no importa dónde te encuentres, tú tienes que ser luz. Y José era luz. Y aunque estaba de esclavo y en una tierra que no era su tierra, ni modo. Piensen en Ezequiel estando en Babilonia. Dios va y lo visita, no le importa, Dios va por él o lo visita y órale, vámonos. Sí, van a poder regresar. Pero bueno, miren, vamos a continuar. Dice el 50. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Les ha tocado hablar con gente que dice, no, pero ¿cómo quieres traer hijos a este mundo, a esta vida que está bien podrido, está bien gacho? Creo que el que la tenía más clara era José. Ya sabía que se venía la hambruna. Qué tonto, ¿no? ¿Para qué tiene hijos? ¿O por qué? O sea, ¿creen que es casualidad? Si yo fuera José, es un decir, ¿eh? ¿Qué diría mucha gente? No, pues yo para qué los traigo a sufrir al mundo. Pues ya se vienen los 7 años de hambre. ¿Y Dios qué diría? A ver, ¿confías en el mundo o confías en mí? ¿Me crees a mí o le crees a tu chamba? ¿Quién es el que realmente te sustenta? ¿Quién es el que te va a dar para que comas? Sí, digo, pues sí, tu trabajo, ¿no? Pues lógicamente por eso trabajas. Pero ¿confías en él o confías en mí? Porque aquí aparentemente tú dirías, José, ¿y para qué los traes al mundo a sufrir si ya se viene el hambre? Y si no hiciste bien los cálculos y si no te alcanza, y si en una de esas lo que tú gustes y mandes y se arma una guerra y ¿para qué traes hijos al mundo? ¿Qué diría José? No, a mí me vale. Yo confío en Dios. Y se los comento porque muchas veces, no, es que no me voy a aventar tal proyecto, o no voy a hacer esto, o no voy a hacer aquello, porque no tengo lana, o porque no tengo, no, yo no sé el futuro, y si esto se pone más gacho, Dios qué diría, tú camina. Y si Dios quiere y es la voluntad de Dios, va a dar, y si no, no. Él sí sabe, tú no. Pero este es el claro ejemplo. Oye, y lo aclara, ¿no? Dice, y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre. O sea, tú dirías, no, pero ¿para qué te los traes para que sufran? Y José diría, no, porque yo confío en Dios. Y si me dieron mujer, pues entonces mejor no me hubiera casado, ¿no? Pero bueno, vean, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo Dios me hizo olvidar, perdón, porque dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Digo, no, ya no les pregunto, ahí viene qué significa, ¿no? Manasés significa el que hace olvidar. ¿Alguien sabe qué significa Efraín? Fructífero. Exactamente, el fructífero. Ok, ahorita regreso a Jeremías. Les sigo leyendo acá. Llamó José el nombre del primogénito Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ok, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Ok, ahí está, ¿no? El que hace olvidar y el fructífero. Y esto nos lo tenemos que grabar, nos lo tenemos que quedar muy claro.
el tiempo que José estuvo en Egipto, no, solo hubo dos cosas que no salieron de su cabeza y las pudo plasmar hasta que tuvo hijos. Y es lo siguiente, sin el olvido no puede haber fruto, o si no hay perdón en tu vida, no hay fruto. Es así de sencillo. Si tú vives atorado, ¿se acuerdan de la imagen del osito? Y que se supone que Jesús, digo que no es Jesús, pero se supone que le pide su osito a la niña y tiene un osote bien grande acá atrás. Y muchas veces así estamos, ¿no? No, pues es que no te voy a entregar mi osito, es todo lo que tengo, ¿no? Es toda mi vida. Pues sí, pero es que te voy a dar algo más grande. Pues échamelo, ¿no? Pues es que suelta primero para que puedas recibir lo demás. Entonces muchas veces así estamos en la vida, estamos atorados, no perdonamos, la clásica perdono, pero no olvido, ¿no? Y Dios dice, ah, caray, ese versículo, ese viene en Soberbios 3:5, ¿no? No, ese no existe, perdono, pero no olvido, no. Es perdono y olvido. El amor no lleva la cuenta. O sea, no se vale que digan, ay, el 12 de marzo del 2020 me acuerdo. Esas enfermedades mentales no, acuérdense, o sea, eso no existe. O sea, no puedes sacar los trapitos. Es que tú me hiciste ese, yo te dije esto porque tú me dijiste. No, eso quiere decir que no olvidas. Y eso quiere decir que no hay perdón en tu vida. Y es bien sencillo, tú no puedes dar algo que no tienes. Y hay personas, hay cristianos que no perdonan porque no se sienten perdonados. Si tú te sabes perdonado por Dios y te sientes perdonado y amado, tú en automático vas a perdonar y vas a amar. Si tú no perdonas es porque tú no te lo has creído que ya te perdonaron. Y si tú llevas la cuenta es porque tú crees que alguien más te está llevando la cuenta. Y acuérdense, Dios no está enojado, a Dios ya le pagaron, ya le pagó Jesús hace 2000 años. Él ya no vive amargado, a él nadie le debe nada. Que nuestra mala conciencia y nuestro pecado nos haga creer que está enojado con nosotros es otra cosa. Pero Dios dice, no, a mí ya me pagaron, a mí ya nadie me debe nada, ¿eh? Solitos ustedes. Huye el impío sin que nadie lo persiga, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la idea? Porque muchas veces es que no veo fruto, es que no avanzo, es que no crezco en las áreas, en lo que ustedes quieran. Y Dios diría, ¿por qué no has hecho lo que José? José aquí, ¿por qué no le puso primero Efraín y luego Manasés? Porque a él le quedaba claro, para que haya fruto en mi vida, yo primero tengo que olvidar y tengo que perdonar. Y piénsenlo, ¿eh? No es fácil. O sea, ¿cómo perdonas? Si luego no perdonamos cualquier cosa, ¿cómo va? O sea, José perdonó a sus hermanos y sus hermanos lo mataron literal, lo vendieron, les valió, pero José le quedó claro, si yo no perdono, me voy a atorar y no voy a poder avanzar y no voy a poder dar fruto. Entonces, ¿puede dar fruto aún cuando estás sufriendo? Claro, de hecho es cuando más fruto das, precisamente porque es cuando más te agarras de Dios, porque literal ya no te queda de otra. En el desierto es cuando más fruto y más creces. ¿Se acuerdan la pregunta del Gorni que siempre hace? ¿Cuál prefieres, el David de la cueva o el David del palacio? Lógico, el que no ha leído la Biblia, pues ¿qué diría? Pues el del palacio, ¿no? No, porque el David del palacio fue el que cayó, el David de la cueva fue el que luego llegó a reinar. Y en la cueva hacía sus salmos y huía de Absalón, su hijo, huía de Saúl, se tuvo que rifar con los filisteos, o sea, tuvo que estar un tiempo con los filisteos, echar baba por la boca, o sea, literal, fingir demencia, hacerse loco. Y andaba por todos lados, ni modo. Y no tenía carro, y no tenía lana, y no se podía ir al Italianis o a echarse su Starbucks, no, bien austerito, ¿no? Puro metrito, o a patín, porque ya se te cayó tu lana, ya no la encuentras, y llevabas tus 5 varos del metro, y ahora, pues, ni modo, ¿no? Y hacer una comida al día, y a deber dinero, y lo que ustedes quieran. Y acuérdense, y Dios le dijo a David, que no se te suba, ¿eh? No te olvides que te saqué de detrás de las ovejas, no eras nadie, ¿eh? Eras el séptimo de tus hermanos, te mandaban por los quesos, ¿se acuerdan? No traías nada. Es más, ni te consideraban tan hombre de que no te llevaban a la guerra. Estabas bien chavo. Tú te tenías que quedar con tu mami ahí en tu casa. Y solo los hombres de veras nos íbamos a rifar. Y ya después vemos a un David
cómo Dios lo levanta, lo unge, vence a Goliat. Pero ¿cuál es el punto? Que no lleguemos a ese capítulo 11, ¿no? De Segunda de Samuel, en donde, ay, era la fecha en que los reyes iban a la guerra y ya era de tarde y David se iba levantando de un coyotito, ¿no? Porque ya en cuanto te empiezas a confiar es cuando caes. Y José, diría yo, Jamaica en la birria, ¿no? Jamás en la vida se confió. José estuvo, pero al tiro en todos sus... Cuando más la regó fue cuando era joven, y eso porque era imprudente. De ahí en fuera, todo el tiempo anduvo a la línea, no se confió. Era el mismo José, el de con sus hermanos, y me refiero de diligente, de disciplinado. Era el mismo José con Potifar, el mismo José en la cárcel, y siguió siendo el mismo José o incluso mejor, ya siendo con sus ropas reales, siendo el segundo abajo de Faraón. No se confió, pudo haber dicho, pues yo ya soy el CEO de la empresa, yo ya soy el director general, me vale y que se pudran y almaceno para mí. Y cuando venga el hambre, que se pudran. No, José pensaba en todos y dijo, tengo que guardar, tengo que guardar. ¿Ustedes creen que los egipcios guardaron? ¿Qué me dirían? Conforme a la historia, los egipcios guardaron, No, no. Y ellos les llovió también, no guardaron, al grado que José les tuvo que vender cuando ya hubo vino el hambre, José les vendió a los egipcios también. Tú dirías, pues qué gacho. No, al contrario, ¿qué les está diciendo? Ustedes deberían de tener. ¿Por qué no tienen? No, pues es que hay que aprovechar ahorita que hay, déjame, me lo gasto. No, pues es que si no, el día de mañana no va a haber y de algo me voy a morir. No, guarda, ahorra. José les tuvo que enseñar eso. Y cuando ya todos tenían hambre, ¿qué dijo José? Ahora sí, vamos a abrir los graneros y vamos a repartir para todos. Y ahí vemos a un José súper maduro, súper disciplinado, ¿no? Le ganó la tentación de hincharse, de decir, no, pues ya nada más le tengo que dar cuentas a Faraón y mientras Faraón se lleve lo suyo, yo me atasco, ¿no? José no se atascó, entonces fue diligente. Ahí vemos la diferencia entre David y José. ¿Cuál es la clave? Ser disciplinado cuando no hay y cuando hay. Guardar cuando no hay y cuando hay. Ser el mismo, como Dios, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuál es la idea? Que tú seas el mismo cuando no tenías y cuando tenías, o cuando tengas, o si ahorita tienes, ¿no? Ser el mismo. No, es que ahorita tengo de más, síguele guardando. Y entre más ganas, menos gastes. Esa es la idea. No la clásica es que entre más gano, más gasto. No, entonces estamos mal. Tú sigue gastando como si no tuvieras. Y entre más tengas, ahórrale. O bueno, inviértele o lo que ustedes quieran, pero la idea no nada más para tu granero, sino que puedas voltear como vos, a ver, mira, ahí está la viuda, ahí está el extranjero, el pobre, ahí está el que no tiene, ahí está echando el bofe. ¿Qué hizo José? Le vendió a los egipcios, pero ¿qué hizo con sus hermanos? No les vendió, les dio, no les cobró, les regaló, dijo, órale, y para su papá, bueno, para, lógico, era su papá también, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo, pero a esos son a los que Dios pone por cabeza y no por cola. Si en el momento que le da a alguien algo y ese cuate absorbe, es cuando Dios dice, no, mejor te lo quito, porque si no te empachas, te va a hacer daño, ¿no? Entonces, miren, vamos tantito a Jeremías 17:1. Mira, 17:1, espérenme. 17:8, perdón, desde el 7. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, ¿dónde pones tu confianza? ¿En tu chamba o en Dios?
Y ahí vemos a un José. Yo confío en Dios, me vale. Yo voy a tener mis dos hijos y en sus nombres voy a plasmar lo que me hizo que yo me mantuviera fiel a este Dios. Olvidar y el fruto que Dios hizo que yo diera. Si yo no olvidaba, no iba a haber fruto. Si yo no perdonaba, no iba a haber fruto. Entonces pregúntense, ¿hay fruto? Si hay fruto en su vida, están haciendo las cosas bien, pero si no hay fruto, probablemente por ahí estemos teniendo que no perdono, no olvido, me la guardo, la traigo bien atravesado. Cuando tú lo sueltas, en automático Dios te empieza a dar más. Y a ver, el Juan 15, alguien que me lea Juan 15. Yo, Ajá, he aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Ah, sí era este, no, ¿verdad? Perdón, no, me equivoqué. Ya voy. sí, 15:1. sí, del 1 al 5. Ajá, Ok. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ahí está. Esa fue la clave de José. Él permaneció, ese pámpano permaneció en la vid y llevó fruto. Nunca se amargó, siempre perdonó. Y en serio, ¿eh? Hagan una lista de quejas, hagan una lista de toda su vida. Es que a mí me hicieron, me abandonaron, me esto, me lo otro. Y hagan la lista de la vida de José. Y dices, no, la neta, ni me queda quejarme, ¿eh? O sea, me veo mal. O sea, me veo mal. No, es que a mí me hicieron esto. Pues a José le hicieron al triple. O sea, yo no les preguntaría, ¿ya los han aventado a un pozo? ¿Sus hermanos de sangre ya los vendieron? Literal. Dame 2 chelas y te doy a mi carnal. ¿Ya hicieron eso? O sea, tal cual, ¿eh? Fue lo que hicieron sus hermanos. O sea, por lo que lo vendieron era para lo que les alcanzaba, ¿eh? Para una briaga. Entonces, ya los acusaron de que se metieron con la esposa de alguien y no lo hicieron y los metieron al bote injustamente. Digo, y le podemos seguir, ¿eh? Entonces, o sea, sí se los digo en serio porque a veces nos quejamos. Es que no tengo, es que no puedo, es que no me dan, es que no tuve mi papá, es que me hicieron, y es que de chiquito, y mis hermanos me daban mis apes, y siempre abusaron de mí. Yo creo que Dios se queda y José se queda así como de, ¿y este chillón qué? ¿Y este de dónde salió, no? Y no se los digo porque no, o sea, sí, si nos hicieron, lógicamente que sí nos duele y nos dolió y nos seguirá doliendo si nos siguen haciendo cosas. Pero cuál es la idea? Que si José pudo, nosotros podemos. ¿Cuál es la diferencia entre José y nosotros? O ahí viene la buena. ¿Cuál es la diferencia? Que José sí perdonó, José sí olvidó, José sí pasó por alto, José sí fue disciplinado, se dormía temprano, se paraba temprano, hacía ejercicio, comía bien, tomaba agua. José no se permitía, ay, pues una coquita, ¿no? Vamos a echarnos un pancito, ¿no? José no. Y lógicamente que así va a dar de fruto su vida. Ok, bueno, algo rapidito aquí. Bueno, no, no, no. Me voy a brincar tantito. Vamos al Salmo 49 del 11 al 17. Salmo 49. ¿Por qué les quiero leer este salmo? Porque esto va a representar a los egipcios. O sea, dices, en tu país hay abundancia y prefieres gastártelo. No, ahórrale. Si ya sabes que es verdad lo que te dijo este cuate y se vienen 7 años de escasez, pues guarda. Y no. Pero ¿qué hace el incrédulo? Fíjense, les leo 49:11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Piénsenlo, ¿eh? Cuando hay abundancia.
¿Cómo piensa el incrédulo cuando le está yendo bien? Y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Piénsenlo, ¿cómo se llama cualquier corporación, cualquier empresa, cualquier, pues le pones tu nombre o tu apellido o como sea, pero de eso se trata, ¿no? Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen, este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Pero bueno, ¿por qué les quise leer eso? Porque así es como vive el incrédulo. Da su nombre a sus tierras, sus empresas, piensa que de generación en generación, piensa que va a ser eterno y entonces siempre voy a tener. Y pasan dos, tres generaciones y ya chafearon, o le dan nada más con que sus hijos toquen su empresa y ya valió lo que ustedes quieran. Pero eso es lo que José vio en los egipcios, al grado que José les vendía, que dijo, estos cuates les vale. Han de haber gastado y cotorreándosela por 7 años, y ya que vino la hambruna, ahí es cuando José tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Me regreso al Génesis ya para terminar. Fíjense, 54. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Entonces ahí vemos cómo le delega, ahí vemos toda la potestad le es dada al hijo. Ah, ¿quieres resolver tu vida? ¿Tienes broncas? Ve con el hijo. Y se acuerdan, el que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces ahí vemos el símil. ¿Quieres tener acceso? ¿Quieres pan? ¿Quieres vida eterna? ¿Se acuerdan? Yo soy el pan de vida, ¿no? Jesús decía lo mismo. Entonces, ¿quieres tener vida eterna? ¿Quieres comer de mí y no perecer jamás? Tienes que arrepentir y tienes que pasar a través del Hijo. Tienes que creer en mí. ¿Por qué no le creyeron a José si él lo dijo? Ahora sí ya vienen y me buscan y claman a mí. ¿Se acuerdan que los judíos en Egipto claman? Y no dice a quién claman, pero bueno, era Dios. Aquí lo mismo, vamos a clamar a Dios, a Ra encarnado, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé comida. No, no, yo no soy Dios, vayan con José. Y él sí tiene el Espíritu de Dios. Entonces, ¿y qué les dice? Id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Les pregunto, y se los comenté hace rato, ¿por qué les vende y no les da? Porque es un modo de disciplina, es un modo de, oye, tú tuviste, hubo abundancia, ya te lo acabaste. No, entonces te tiene que costar. Dice, y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. ¿Se acuerdan de Jesús? El que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu, ¿no? ¿Se acuerdan que dice eso? Que había de venir, ¿no? Sobre todos. Entonces, es lo mismo, es la misma historia. Nada más que en la historia del Génesis con José está hablando de manera literal
hambre, de comida, de pan. Con Jesús, ¿de qué lo está diciendo? De manera espiritual, pero es lo mismo. ¿Y se acuerdan en Isaías, casi al final, cuando ya va a hablar del milenio y todo, que puedes comprar sin dinero? No me acuerdo puntualmente cómo dice el versículo, pero o sea, si tienes hambre, puedes comer gratis, y si quieres, puedes comprar sin dinero. No me acuerdo cómo lo dice, pero haciendo referencia en el milenio. Pero la idea es cuando te acercas a Dios, cuando ya estás con Él, ya no necesitas como en el mundo, no tienes dinero, no puedes comer. El que no trabaje, que no coma, ya no aplica. Ahí ya pueden comprar sin dinero y si tienen hambre pueden comer y entran gratis y no hay ningún problema. No me acuerdo el versículo al 100 en Isaías. Pero bueno, algo más que les quería yo comentar. Así es como está dividido o estaba dividido la tierra. ¿Y por qué se los pongo? Porque en el mapa van a venir Efraín y Manasés. Y yo les quiero preguntar, cuando se divide el reino con Salomón, queda el norte y el sur. ¿Alguien sabe cómo se le llama al norte y cómo se le llama al sur? ¿Están de acuerdo que todo el mapa, toda la tierra es la tierra de Israel? Pero cuando se divide el reino, ¿cómo queda? Hijo, tantito, perdón. Ya el versículo que tú dices es 55:1. A Dice, a ver. todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ok. Es ese, ¿no? Sí, ¿verdad? Exactamente, exactamente ese es. Y eso es lo que Dios te ofrece. ¿Quieres con José? ¿Quieres comida? ¿Quieres en Egipto? Pues con lana. Pero ¿quieres de lo espiritual? Es gratuito, ¿eh? Pero sí tienes que venir y tienes que entenderte con el Hijo. ¿Ok? Entonces, mm, ah, perdón. Y la pregunta, ¿cómo se dividía el reino? O sea, en el norte y en el sur, pero cómo se llamaba? ¿Alguien tiene idea? Pero ¿cómo? ¿Cómo se... ¿Del norte y el sur? O sea, ¿era Judá y el reino de Judá y Israel o cómo? ¿O del norte y sur no te Ah, entiendo? Ah, exactamente. El norte se le llamaba Israel y al sur se le llamaba Judá, pero también el norte tenía otro nombre. ¿Alguien tiene idea? ¿El sur era Judá o Jerusalén? ¿O el sur? El norte era el norte, Israel, o hay otro. El norte igual se le llamaba Efraín, ¿ok? Y aquí vienen varios que ya lo vamos a ver con calma la próxima semana, ¿ok? Pero por decir en Efraín se hizo el tabernáculo de reunión, en Efraín se enterraron los huesos de José y también de Eleazar, hijo de Aarón, ¿ok? En Efraín, en el libro de los jueces, va a pelear el ejército de Ahod, el ejército de Gedeón, de Débora, porque era un monte. Y si ustedes se acuerdan, Dios vive en un monte, pero era una manera también de llamarle al norte de Israel, se le llama Efraín, ¿ok? Y esto queda un poquito más claro acá en Crónicas, cuando Josafat intenta llamar al pueblo a una correcta relación con Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, Josafat es rey del sur, es rey en Judá o en Jerusalén, y él se cree que es el Mesías, él cree que es un tipo de Mesías, y entonces quiere unir al norte con el sur y se lo terminan echando, ¿se acuerdan? Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que para los judíos al norte también lo relacionan con Efraín. O sea, para que vean hasta dónde pudo llegar el legado de José o la descendencia, al grado que uno de sus hijos, que se llama el fructífero, en la Biblia siempre se le va a identificar con el norte. ¿Ok? Entonces, bueno, miren, pues si quieren vamos a dejarle, ahí le dejamos y ya la otra semana vamos viendo eso
del monte de Efraín y vamos viendo algunas otras similitudes de José con Jesús, ¿vale? Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este día, por esta enseñanza. Te pedimos, Dios, que tú nos lleves a olvidar. Señor, así como José lo hizo para poder dar fruto, tenemos que olvidar, tenemos que perdonar, Señor, todo lo que nos hayan hecho, quien nos lo haya hecho, Señor. Y sabemos que en el mayor sufrimiento que tenemos es cuando más fruto llevamos, Dios. Te agradecemos mucho por la Biblia, por las historias, por la vida de José. Gracias porque lo dejaste como un testimonio, Dios, de que si se puede, Dios, realmente todo lo demás serían pretextos, Señor. A ti no te interesa, no te importa la vida que hayamos llevado, pero sí te importa la vida que estemos llevando ahorita, Señor. Gracias te damos por las personas que se conectaron y te pido que las traigas con bien la siguiente cita. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues cuídense mucho, les Gracias. mando Gracias. Gracias, un hijo. abrazo. Gracias. Dios los Nos bendiga. vemos. Gracias. Igual, nos vemos. Bye. Adiós. Gracias, Bye. Jonathan. Saludos a Adiós, todos. Tony. Sí, Hasta luego, bye. vaya, aquí como me salgo, manaba le pongo. Yo le doy aquí terminar, no te preocupes. Bye. Ok. Adiós.